días, pues nuevamente gracias por recibirnos en sus hogares este sábado aquí en California Medios. Gracias al canal, gracias desde luego a Rubén que está siempre ahí atrás en controles. Y a usted que nos sintonice y nos permite entrar a sus hogares. Buenos días, don Emilio. Buenos días, profe. Bueno, esta semana, básicamente el mes nos ha recibido con mucha agresividad la madre naturaleza, y esta semana nos volvió a afectar desde luego ahí a la Ciudad de México, Puebla y lugares ahí circunvecinos. Lo cual desde luego pues los miembros del taller de historia pues lo sentimos en su totalidad, y bueno, desde luego que apoyaremos por los diferentes cauces que hay para la causa, ¿no? Y también lo invitamos de luego a ustedes que ya sea llevando algo, depositando, y siempre y cuando lo haga, si va a depositar, lo haga en cuentas seguras. Acuérdense que ahorita están muchos vivales haciendo fraude ahí, aprovechándose de la situación. Entonces tenga mucho cuidado donde deposita, no se crea todo lo que pasa en el Facebook, no se crea todas las cuentas que dan. Váyaselo seguro a las cuentas que están dando los medios de comunicación de credibilidad, sobre todo instituciones como la Cruz Roja, que es a nivel internacional. Entonces ese tipo de instituciones que ya tienen una probada honestidad. Entonces no se deje engañar, no sea que por los buenos sentimientos que tenga y las ganas de cooperar y de colaborar, pues vaya a enriquecer las bolsas de algún vival que se está aprovechando de la situación. Entonces tenga mucho cuidado. Y lo otro, pues es con lo poco o mucho que pueda colaborar con latas, etcétera, pues llevar a los lugares que hay de centros de acopio aquí en Tecate. Uno de ellos, si mal no recuerdo, es la UABC, otro está enfrente ahí en el centro, no me acuerdo de la UABC, me acuerdo de Cruz Roja, si no me equivoco, también está un centro de acopio. En los medios también de aquí, de diferentes medios de comunicación, seguramente han estado pasando para que, pues usted si quiere colaborar, lo haga también, ¿no? Los invitamos a que así sea, que lo hagan en lo posible y que apoyen a estas personas que desafortunadamente les ha tocado la mala fortuna de perder su casa o de perder a alguna persona, algún ser querido, ¿no? Y desde luego también a todas aquellas personas, bomberos, voluntarios, etcétera, que se han sumado como voluntarios a ayudar y a rescatar personas, ¿no? Que eso es muy, muy valioso. Sí, por mi parte, si me permiten, quiero de veras de una manera muy especial aprovechar los medios para pues darle un sentido pésame a la familia Reyes Rojas, ¿no? Por el sensible fallecimiento de Victorio Reyes Paz. Quiero decirles que fue uno de los personajes que precisamente este viernes antepasado, ¿verdad? Fue la publicación histórica que salió en el Heraldo de Baja California. Yo me di cuenta hasta hace algunos días, ¿verdad?, de su fallecimiento. No tuve la oportunidad de platicar nuevamente con él. Hice unas entrevistas hace unas 2-3 semanas, en la cual me atendió bastante bien todavía. Se veía un poco malito, pero más bien sano que enfermo, ¿verdad? Lamentablemente en la última semana que yo estuve por ahí, acaba de salir del hospital, y pues hace días me acabo de enterar del sensible fallecimiento. De veras, doña Socorrito Rojas, que tan amablemente me atendió junto con su hermano, de veras, por estos medios mando un sincero restablecimiento, rápidamente se pasen superen esa pena tan grande de haber perdido un gran personaje, sí, Victorio, ¿verdad? Porque la trayectoria de este hombre, yo creo que ustedes la miraron en esta publicación última en el Heraldo de Baja California, pendientes, ¿verdad?, de que íbamos a hacer algo más al respecto, pero esa breve biografía en honor de este personaje, pues lamentablemente se nos fue, y a la familia de Gascon, pues me ha sentido pésame, y pues agradecerles, ¿verdad?, digamos, la hospitalidad que me dieron, que me brindaron, y pues luego por ahí nos miraremos. Gracias. Pésame a esta familia, desde luego. Cuenta designación. Bien, bueno, pues iniciamos en esta ocasión, pues como todos los programas que la semana pasada agarramos
se nos fue de hilo y ya se nos olvidaron las efemérides, pero en esta ocasión, profe, le cedemos primero la palabra porque luego ahí nos vamos de largo. Por todos lados, es que había muchas noticias que dar la semana pasada. Bueno, pues aquí estamos. Fíjese que el Héctor escribió en el periódico del Heraldo de Baja California, en el número 98, dice que el 25 de septiembre de 1861, 2 años después de la muerte de Juan Lorenzo Bruno Bandini, Blanca, José Mogor, radicado en Tecate, solicitó a Teodoro Riverol, gobernador de la península baja californiana, el predio denominado Tecate, con extensión de 5 sitios de ganado mayor, con el argumento de estarlo habitando desde 1854. Así es. Correcto. Para esa efeméride tan interesante, fíjense que hay una observación muy importante. Lamentablemente en esas fechas Juan Lorenzo Bruno Bandini estaba en Los Ángeles, pero hay algo interesantísimo ahí. Justo en esas fechas también de esa década, Juan Lorenzo Bruno Bandini escribe precisamente al gobierno, donde da a conocer que aún es propietario del predio. La ausencia que aprovecha nuestro distinguido Mogor es precisamente eso, ¿no? Y pues ni modo, ¿verdad? Pero para ese entonces también ya Juan Lorenzo Bruno Bandini ya había fallecido, murió en 1859. Pero pues aprovechó la recta, ¿cuál problema? Pues él es el que le cuidaba el rancho, ¿no? Así, él lo cuidaba. Y él era el todólogo en ese rancho. Sí. Adelante. Muy bien. Bueno, fíjese que vino un historiador de Ensenada a dar una plática al grupo de los 21 hace unos meses. Y como me debía unos libros que le había pagado con anterioridad, entre esos me vendió otros. Y entre ellos viene uno que se llama Seminario de Historia Baja California Asociación Civil, 12º ciclo de conferencias, Ensenada, Baja California, memoria 2003. Dice que he encontrado muchos datos bien interesantes ahí. Por ejemplo, lo escribe José Ángel Lara Chavarría. Le titula la conferencia Manuel Clemente Rojo, pionero y eminente educador aventurero. Así es. Pues dice la efeméride, dice, el 25 de septiembre de 1870, el licenciado Manuel Clemente Rojo Zavala, de 47 años, recibe en Santo Tomás, de manos de Antonio L. Sosa, la solicitud formal para la fundación oficial del poblado de Real del Castillo. Así es. Fíjese, fue el 25 de septiembre y se hizo el acta de la fundación el 2 de octubre. El único poblado en Baja California que tiene su acta de nacimiento. El único. Ni Tijuana, ni Mexicali, ni Tecate, ni Rosarito. Así es. Es curioso, ¿verdad? Así es. Este efemérides la escribe Leonor Gómez Ijar. Y la conferencia la tituló Antonio L. Sosa, Vínculos Familiares. Y ahí viene todas las familias de dónde vienen, de Guerrero, etcétera, etcétera. Está muy interesante. Bien, el 25 de septiembre, pero ahora de 1877, Marco Antonio Samaniego, en su libro Nacionalismo y Revolución, los acontecimientos de 1911 en Baja California, en la página 148 dice: Andrés L. Tapia, el 25 de septiembre de 1877, luego de una visita a la región, afirmó que se requería proteger aquellas partes del territorio constantemente amenazada por el filibusterismo y las incursiones de aventureros armados. Así es. O sea, como no había mucha vigilancia, pues, ya ve cuando tomaron Mexicali, pues no había ni siquiera unos... Fíjense que hay guardando. Hay un dato muy interesante de
de Tapia. Inclusive Tapia por el camino antiguo pues a Sonora y a Yuma, Arizona, hay un rancho muy interesante, el rancho Nacho Güero. Precisamente en ese lugar es donde él pasaba hasta días con la familia Gallego. Y como eran ganaderos, comentan las entrevistas que todavía por fortuna vive uno de ellos con alguna edad muy avanzada, y me comenta que ahí los abuelos, pues según el tiempo que iban a dar, eran los becerros que mataban. Porque era una tropa las que llegaban ahí. ¿Sí? Así es. Está interesantísimo ese dato. Y pues ahí es un material que tenemos en reserva, precisamente darlo a conocer. Sí. Muy bien. Bien, Viviana Santiago también, en la gente al pie del Cuchumá, en la página 280, dice, Alberto B. Aldrete, que en esa época tenía 45 años, emprendió la refacción a los ejidos para que sembraran cebada, destinada a su fábrica de malta. Y el 25 de septiembre de 1937 lo notificó al presidente Lázaro Cárdenas. Así es. Interesantísimo también, ¿no, Héctor? Ese dato, por lo siguiente, yo creo que Héctor es el que le ha seguido más la huella a Alberto Aldrete, y pues a veces conocen un poquito también de ese tema, ¿verdad? En las entrevistas y los datos que he conseguido, que precisamente esas entrevistas que hice precisamente al señor Downey, Ruperto Downey, en paz descanse, hace unos 3 años falleció, fue uno de los últimos más longevos de los Downey. Entonces me comenté, él trabajó precisamente en esos ranchos. ¿Sí? En esos ranchos. Dice que don Humberto Aldrete era el especialista en los campos agrícolas para abastecer la madera. Y él trabajó en San Quintín precisamente. Y él era maquinista pues de máquina pesada, y él les ayudó también a eso. Interesante el dato también de este señor. Adelante, profe. No, fíjese, el mismo libro en la página 73 dice, el 26 de septiembre de 1846 se concedieron los terrenos del llamado Valle de las Palmas en Tecate a María Antonia Natalia Elija Josefa Carrillo de Fish, de 36 años, ya para entonces era viuda ella, y a Guadalupe Estudillo de Argüello. Así es. Así que en el 46 pues eran las dueñas. Las dueñas, sí, es. En una ocasión me tocó ver, bueno, ya leí un documento de eso también, pero también leí lo que escribió Héctor. Héctor escribió una vez de los primeros propietarios de Valle de las Palmas. Muy interesante el tema, vale la pena leerlo. Sí, bastante. Bien. Fíjense que el 26 de septiembre de 1921, esto viene consignado en la memoria administrativa del gobierno del Distrito Norte de Baja California, de 1924 a 1927. Esta es una colección de libros, y se refiere al gobierno de Abelardo L. Rodríguez. Fíjense que se firmó un convenio de migración celebrado entre los gobiernos de México y China el 26 de septiembre de 1921. O sea que le tocó a Abelardo hacer ese convenio. Yo creo que se vieron obligados, ¿no? Por tanta... Pues yo creo que sí, porque fue una gran cantidad de chinos, ¿sí?, que se dejaron venir bueno, en un momento fue al ferrocarril, posteriormente pues al Valle de Mexicali, ¿no? Al algodón y a otros cultivos. Entonces hubo de otras nacionalidades, hubo hindúes, hubo de otras nacionalidades, pero en su gran mayoría fueron chinos los que llegaron. Sí. Precisamente en esos años, todavía en los 30, por aquí Tecate tenía bastantes, Hay trabajo por ahí muy interesante la historia, porque de que hay chinos o descendientes, al menos por el apellido, que ahí no hay pierde, sí los hay, pero habrá que rastrear así como un grupo importante. Sí, inclusive un trabajo
Bueno, cuando yo en algunos tiempos, duré 1 año, 2 años compartiendo historia en radio, llevé un trabajo precisamente de los chinos en Tecate y hablaba a lo que se dedicaban, se me hizo muy interesante. Pues es que sí. Se dedicaban mucho a los cereales, a la agricultura, y Yo no he leído... otros a lavanderías. Sí. Y a mí se me hizo interesantísimo. No sé si tengo yo por ahí ese material, no he logrado volverlo a ver, pero sí lo tengo. Sí, porque yo no había escuchado así como que hubiera una gran cantidad de chinos, bueno, una mediana cantidad de chinos en Tecate. Sí me ha tocado en entrevistas que hablan de uno que otro, sobre todo a uno por ahí que tenía restaurante y que vendía comida china, ¿no? No, pues sí. Pero vaya, los que yo identifico, los que la gente identifica son esos que tienen su restaurancito o su restaurante, pero en realidad, de así en un momento de la historia que hubiera bueno, es que no quiero decir muchos chinos, varios chinos viviendo en Tecate, con diferentes actividades, en lo personal no he escuchado, pero hay un trabajo por el cual debe ser muy interesante y sí rastrearles un poquito ahí los descendientes, ¿no? Ahorita últimamente no he visto yo mi material, pero en cada programa siempre me llevaba una hojita como esta para dar a conocer, y esa vez precisamente lo titulé así, Los Chinos en Tecate, ¿no? Y me llevaba precisamente los que se dedicaban al cereal y otros a las lavanderías, y hay varias actividades a las que se dedican. Muy trabajadores. Sí, muy y a la fecha siguen siendo muy trabajadores, ¿no? Bueno, pero adelante, profe. Hay en el mismo periódico, El Heraldo de Baja California, en el número 38 hay un artículo que escribes tú, Emilio. Dice, el 16 de septiembre del 2009, una embolia puso en cama a Amparito. 10 días después, el 26 del mismo mes y año, un fuerte infarto ya no resistió. Un ciclo de vida se cumplía. La trayectoria de un ícono de la ciudad dejaba de existir. Bueno, ahí está. Amparito, es todo un personaje, ¿no? Sí, bueno. Yo recuerdo una vez que estaba haciendo fila ahí en un banco de aquí de la localidad y había como unas 8 gentes delante de mí y otras como 4 o 5 detrás. Y llega Amparito, pero derechita a la ventanilla. Amparito, acá está la fila, le dije yo de broma. Sí. Entonces, nomás vengo a hacerle una pregunta, dijo. A ver, señorita, ¿tiene feria? No tengo. Ah, está, dijo. Es el banco y no tienen feria. y se da la media vuelta. Y cuando pasó donde yo estaba, ya ve. ¿Qué tal si me he hecho fila? Dice. Efectivamente, todo un ícono, un personaje de la ciudad que seguramente buena parte de la población la recuerda, la conoció y la ubica fácilmente, ¿no? Sin ningún problema. Así es, sí. Muy bien, profe, ¿alguna otra para pasar al tema? Sí, aquí viene otra respecto a... Está interesante. María Eugenia Castillo de Curry también participa en este ciclo de conferencias del 2003. La titula Criterios de Intervención en Edificios de Valor Cultural en Baja California. Está bien interesante porque ahí, en esa conferencia, ella narra por qué la estación de Tecate no puede ser considerada valor cultural. Y argumenta, pero ¿sabes quién se pone en contra? Esa señora Bendimes, ahí se opone, que no. Entonces, pero eso fue en el 2000. Así que, pues estoy diciendo aquí 27 de septiembre del 2000. Dice, en visita realizada al lugar, el 27 de septiembre por el Comité de Participación y Defensa Ciudadana y miembros de la Comisión de Preservación, la arquitecta encargada de la obra, informó que las demoliciones se realizaron en materiales o elementos no originales, o que estaban en mal estado, o no iban de acuerdo al nuevo proyecto. Y es más, saqué todo eso en una hoja, nomás que ahorita de momento no me acordé para traerlo. Ya que tengamos una reunión, ahí lo voy a presentar. Sí, lo que pasa es que recuerden que, pues yo creo que por esas fechas, por eso es la polémica, se hizo ¿cómo se le llama? Restauración. La restauración de la estación del ferrocarril, que está aquí en Tecate. Recuerden que está abandonada y bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces,
se hizo la restauración. Ahí por eso surgió la polémica, porque no se utilizó el material pues similar o parecido, etcétera. Entonces que ya pues está modificado, que pues ya no pierde valor. Y lo que dice Lina es que no, que se utilizaron los materiales lo más posible. Y en el recorrido, recuerda, profe, que fuimos, ahí que nos hicieron, sí nos dijeron, mira, esto se conservó, esto se usó el mismo material, esto se dejaron, y ahí si no hacían nada más, lo único que se han puesto son estas repisas, dicen, pero pues están montadas, y esas nada más se atornillan y se quitan y ya queda como estaba original. Pero no hay alteración, Sí, yo también digo no hay alteración. Yo creo que ahí hay que estar de acuerdo con Julio, porque no hay una alteración en el mundo. Habría que leer el artículo, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, creo que es una opinión muy valiosa y que habrá que tener en cuenta esos argumentos, ¿no? Al final. Sí, bueno, yo me tocó conocer el ferrocarril, la estación del ferrocarril hace muchos años, ¿no? Muchos años, y yo me acuerdo que si hay algunas cosas que le hacen falta, pero se las quitaron con el tiempo cuando estuvo abandonado. Pero la verdad, las bancas originales, la sala de espera original, ahí está. Incluso el bebedero. El bebedero que me llamó mucho la atención. La cocina. La cocina y la taquilla, y bueno, todo está. Sí, la pintura, bueno, pues no, tiene que pintarse, ¿no? Y la alteración que yo veo es lo que explica Héctor. Es unas repisas que están más atornilladas, que se les pueden quitar, pero queda, por lo menos todo lo demás queda original, ¿eh? Sí, yo creo que ya fuimos a visitar ahí, la arquitecta Lisette Sabido nos hizo un recorrido muy amablemente, que no creo que alcance a editarlo para ponerlo en este programa, pero muy seguramente el siguiente programa se lo presentamos para que los que no conocen la estación del ferrocarril, porque pues no está abierta al público, pues puedan conocerla por dentro, ¿no? Yo en lo personal, aunque soy de aquí de Tecate, cuando estaba abandonada nunca me di el tiempo ni me llamó la atención irla a conocer, y ya cuando se restauró y se cerró, pues ya es cuando me interesó, pero ya no se podía. Entonces yo apenas hace 2 meses me tocó conocerla por dentro, y en lo personal me pareció... Pero más bien yo creo que, digamos, no tuviste la oportunidad porque todavía no estabas en estos caminos. Sí, pues yo era un chicuelo que... Sí, eso es lo que sucede. Un chiquilín. Entonces, eso es lo que sucede, pero pues a mí siempre me llamó la atención todos esos lugares. Siempre me llamó la atención, ¿no? E inclusive en el 60 y tantos hice un trabajo ahí, me nació la inspiración por un momento, o sea, la arquitectura en en sus épocas. ¿Sí? Me llamó mucho la atención cómo eran las construcciones en los 60. Y me llamó y lo anoté, por ahí lo tengo también, ¿no? Pero claro, no ha habido oportunidad. Y paso yo por la Juárez y veo la Juárez pues totalmente modificada, sus fachadas son totalmente diferentes. Si vemos nosotros una papelería por ahí del Estudiante y donde estaba una panadería que le perteneció, ahorita donde están los Cañedo y todo eso, después de unos licores que había ahí también, te das cuenta que desde aquellos años también los mismos ladrillos que tiene el parque, el kiosco, perdón, en 1930 y tantos, la misma forma, la misma fachada, los tenían esas construcciones. Ah, sí. Igualitos. Hoy precisamente estuve mirando una imagen, porque estoy haciendo un trabajo precisamente del parque, y dije, caray, qué raro. Entonces, cada vez que paso por el centro me acuerdo de esas casas, cómo estaban. Los ladrillos estaban así. Y si ustedes ven algunas construcciones, algunas fachadas en forma de grecas en la parte alta, en algunas construcciones, pues ese era el Tecate antiguo. Si ustedes van por la Revolución, hay una casita en una esquina y tiene sus así como grecas, ¿eh? Y lo mismo, hay una casa donde vivió el músico el señor Armenta. El profesor Armenta. El profesor Armenta. Roberto Armenta.
Sí, el profe Armenta, pero era el papá de él, se me pasa, pasa ahorita el nombre. Ahí su casa, igual, tiene esa fachada. En una esquina, en esa misma cuadra, la casa de este señor Armenta, y te vas a la otra esquina, tienen la misma fachada. No, pues lo que pasa es que se le hizo el mismo albañil, en todo caso. No, fíjate que Tecate era como que era un patrón, por decirlo así, de construir de esa manera. Hay épocas así, hay muchas épocas así, y todas esas construcciones son de esa época. Adelante, Pues muy bien. Una más. Yo creo que okay. Sí. Bueno, pues iniciamos con el tema de esta semana, que ya lo hemos pospuesto demasiado, y en esta ocasión, gracias profe, porque disculpe, muchas gracias. En esta ocasión hablaremos de, pues ha estado ahí en los medios de comunicación ya de hace un mes para acá probablemente o antes. Aquí surgió en los medios de comunicación que habían cerrado una vialidad, un camino vecinal que comunica de la colonia Juárez, ahí donde está la secundaria 19, hacia el Seguro Social. No sé qué clínica es, no sé qué número sea, pero allá arriba, allá... Pues el Seguro Social. El Seguro Social, pues sí, no hay otro, ¿no? Ya. Entonces... 39, bueno, lo que sea. Entonces surgió ahí una polémica de este camino que se había cerrado, y pues por ahí se acercaron con nosotros, con el taller de historia, para ver si teníamos alguna información sobre este camino, si había algo de historia en él o algo registrado. Y pues bueno, es como nos involucramos en la parte histórica. De alguna manera don Emilio es el que ha trabajado más estos caminos, y digo trabajado porque pues a él le tocó andar en carretas y caballos ahí recorriéndolos. Ya uno que es más de esta época ya no los conoció. Chicuelo. No, don Emilio se ha dado más a la tarea de recopilar este tipo de información y de hacer entrevistas y de recorrer desde luego estos caminos. Entonces pues yo no dudé en pasarle la batuta a él, y efectivamente no me equivoqué. Él tenía alguna información ya registrada, algunos datos importantes, y bueno, ahora se los daremos a conocer, que de alguna manera yo creo que en algún momento el Emilio se decidirá también a publicarlos, cuando él decida, no sé cuándo, pero por lo pronto nos dijo que será bueno que platicáramos sobre el tema. Entonces vamos a abordar ese tema, don Emilio, de este camino, ¿no? Sí, primeramente quiero comentar lo siguiente. Hace unos 10 años, yo creo que todavía no, o más tiempo, todavía no nos conocíamos nosotros, todavía tenemos ese acercamiento juntos en este camino. Yo me acuerdo que escribí por muchos años en un semanario, y precisamente a mí me llamó mucho la atención en lo que viene siendo los caminos, ¿no? Los caminos, entonces los atajos, ¿no? Que en un principio han sido base fundamental para las carreteras, para las vías de acceso modernas en la actualidad. Entonces hice una publicación precisamente de los caminos de Tecate, cuando yo todavía no tenía ni siquiera un plano en mis manos. Simplemente todavía podíamos nosotros recordar y tener muy presente esas veredas que se recorrían en aquellos años, cuando nada más había que recorrerlas a caballo, a pie o en carretas. Es algo que me gustó. Entonces, bueno, ¿por qué no escribir las arterias que comunican a Tecate con otras comunidades? Y efectivamente escribí hace muchos años esto, cuando yo veo gracias a Héctor que me hizo llegar la necesidad de unas personas, ¿verdad?, de conocer históricamente ese camino. Digo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Digo, ya había, en base a esa publicación que hice algunos años, que por ahí debo tenerla también, pues digo, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Primeramente quiero decirles, para dar inicio en este periodo, es un atajo. Primeramente es un atajo. ¿Qué es un atajo? Un atajo es aquel para reducir, para cortar tiempos y llegar mucho más
temprano, más pronto al lugar, destino que vamos que vamos a dirigir. En una ocasión, digo, ahorita no lo rescato, pero en alguna ocasión también en el Heraldo de Baja California publiqué algo sobre los caminos que había en 1918, para 1918, y que no es algo que yo me inventé, es algo que hay una publicación, ahí lo cito, la fuente, ahorita no la recuerdo, pero cito la fuente, que lo único que yo hice fue hacer una transcripción, ¿no? Y ahí lo puse, buscando documentos, encontré este documento y me interesó, y se los transcribo, es decir, no es mío, yo no me puse a recorrer y a buscar la información, no, es algo que alguien de la época de 1918 hizo, y lo único que yo hice fue transcribirlo para el periódico, y ahí le puse la fuente y quién lo había dicho, etcétera, ¿no? A lo que voy es, había caminos, o al menos estos caminos que aparecen ahí, son estos caminos que comunicaban, que eran de tránsito frecuente y que comunicaban poblaciones, es decir, Tijuana con San Diego, Tijuana, o San Diego con Tijuana y con Ensenada, o sea, poblaciones importantes, ¿no? Tecate, o sea, San Diego, Tijuana, Tecate, y luego pasar a Mexicali, etcétera, ¿no? O de Mexicali a Ensenada, de Tijuana, de Tecate a Ensenada, etcétera. Esos eran los caminos que yo registro, bueno, que ahí puse, que se registraron en ese momento y que yo transcribí. Lo que mencionó Emilio son estos caminos vecinales que no llevan a poblaciones propiamente dicho, si no llegan hasta Ensenada, no llegan hasta Tijuana, sino que conectan rancherías o ranchos de manera interna, independientemente que después haya otro camino que conecte con estas principales vialidades del momento, ¿no? Pero el que o el que estamos haciendo mención, era uno de estos caminos que no llevaban a una población, es decir, no llegaba hasta Ensenada, no llegaba hasta Tijuana, no, llegaba y conectaba ranchos que después, conectándose con otro camino, pues ya se llegaba a estas poblaciones. Sí, lo que tú escribiste, yo me acuerdo, es cuando se sale el camino nacional y el camino militar. Así es. Sí, son los dos caminos y varios caminos que hay, que sí precisamente se publicaron en 1918. Así es, 1918. Sí, viene en una memoria, parece, de hablar de las raíces, no me acuerdo. Por ahí está. Muy bien, sí, tengo conocimiento de eso porque inclusive también los integré, pero a mí me llamó mucho la atención los caminos internos, ¿verdad? Y este era uno de los internos. Quiero decirles que, primeramente, como dije, lo ubicamos en un periodo prehispánico por lo siguiente. Era un camino que se internaba hasta Peña Blanca, y Peña Blanca tenía un personaje muy interesante, doña Petra Osuna Chun, que le decían Petra la India. Este personaje, pues ícono también de nuestro Tecate en esos tiempos, ella pernoctaba precisamente en Tanamá y cruzaba por el cañón por los acantilados de Fortino, que están precisamente de Tanamá hacia el este, ¿verdad? Bajando allá para Nejí, pero por el rumbo de Tanamá. Bien, ella descansaba ahí y se venía por ese camino precisamente, cruzaba por lo que viene siendo todo Tanamá, ahí por donde están los federales, esa es parte del camino, y llegaba a donde hay un rancho actualmente que es del ex gobernador de Iván Ortega, que en sus tiempos ese rancho le perteneció a un griego, ¿sí? Entonces por ahí daba ese camino y venía a dar acá a la aviación y continuaba hasta Tecate, ¿no? Hasta Tecate llegaba. Eso es en cuanto a ese periodo. Pero ¿qué sucede? Surge una necesidad, me acuerdo de los documentos que hemos leído, algunos escritos, nos damos cuenta que a mediados del siglo XIX José Mogol se hace propietario de Tanamá. Lógico que tuvo que recorrer ese camino para llegar ahí, que era el único acceso que había en ese entonces. Bien, luego llegamos a una época muy interesante que es la fundación de la colonia agrícola de Tecate. Entonces, en ese tiempo, Tanamá, después de 2.500 hectáreas que registra la historia y que le perteneció a José Mogol, entonces se fracciona en 6 ranchos muy interesantes, ¿no?
pero uno de ellos, que es el que más nos interesa, es el que le tocó a don Refugio, a José de Refugio Contreras Preciado. Precisamente es donde ahí está, donde está el bloqueo, ¿no? El bloqueo, eso que dicen, ¿verdad? Que comentan que ahí está el problema. Bien, ¿qué sucede? Para don Refugio, pues en esos tiempos por ahí toda la gente se iba a trabajar a sus ranchos, pero viene una época muy interesante también cuando en 1889 se hacen los descubrimientos de minerales en Panamá. Entonces la historia ya escrita, hay que hablarlo de esta manera, documentos nos hablan de 35 minas explotadas o no, tenían un registro, tenían un expediente. ¿Sí? Quiere decir que esa zona se convierte un boom, por decirlo así, en esa cuestión. Tan es así que Panamá registra una aduana. No sé si tú has visto ese documento, sí. Registra una aduana. Entonces todo ese movimiento se hacía por ese camino que recorrían. Bien, pasa ese periodo tan interesante minero y de la época de los pioneros colonizadores, pero no deja de estar circulando la gente por ese lado. Inclusive hablan los testimonios, que por fortuna logré rescatar algunos todavía, que precisamente por ese camino las carretas cargaban el combustible, transportaban el combustible para hacer operar las minas. Es un trabajo que pues nos ha llevado tiempo registrarlo, tenerlo disponible precisamente para conocer la historia del lugar. Eso es lo que tenemos, pero hay algo también que quiero comentarle respecto a ese camino. Después llegan familias, después de esos periodos tan interesantes de los primeros corredores, empiezan a llegar familias. Quiero decirles que la familia Cota llega y compra en 100 pesos un predio en Panamá, y esa familia Cota es la que le da vida a Panamá. A partir de ese momento los Cota, llegan los Estrada y otras familias por ahí, que en este momento se me escapan de la memoria, pero lo tenemos registrado. Bien, pues el camino sigue, el camino continúa. Entonces por allá en la segunda década del siglo XX hay un espacio que se va perdiendo de la historia, un eslabón. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese espacio? Que muere don Refugio, bueno, asesinan a don Refugio Contreras Preciado. Por cierto que familiares de él todavía viven aquí en Tecate, y en Panamá también, todavía hay familias de él, ¿verdad? Hay ese espacio que yo no encuentro más material, más información que de lo siguiente. En 1919, ese predio lo empieza a trabajar don Ramón Regino. Se hace propietario el 20 o 24 de noviembre, ¿sí?, en 1919, y aparece como propietario dado por Venustiano Carranza. Se hace de su título y entonces se hace propietario. Hasta esos momentos el camino sigue en operación, se sigue circulando. Para 1938, el mismo mes de noviembre, nomás que en diferente año, lo compra don Silvestre Flores. Compra el predio don Silvestre Flores en 1938, noviembre de 1938, pero ya con un nombre, ya con una denominación. Yo lo tenía históricamente como rancho Don Refugio Contreras, ¿no?
porque también tuvo otro hermano y no confunden que se confundirlos. El rancho Contreras estaba en la colonia militar que le perteneció a un hermano de él, don Ramón Contreras Preciado, que fue el dueño de la que es la colonia militar. Bien, entonces don Refugio Contreras desaparece por un tiempo, tal vez definitivamente, y es cuando es adquirido se lo cede el gobierno de Luciano Carranza, vuelvo a repetir, a don Ramón Regino, y en noviembre de 1938 lo adquiere don Silvestre Flores, pero ya con ese nombre, Rancho La Bondad, por eso se llama La Bondad ahí. Esa parte de la colonia. Esa es la colonia, correcto. Hasta esos momentos todo sigue en orden. Porque además, bueno, regresando un poco, aquí en lo que se basa, además de algunos documentos y escrituras, es en planos, por lo menos en dos, uno de 1892 y otro de 1914, donde aparece este camino marcado, ¿no? Como un camino vecinal que llega justamente a Tanamá, es decir, ahí termina, independientemente que después, pues insisto, se une con otros, pero digamos que ahí aparece este camino en estos dos mapas. Y esa era su función, unir a los diferentes ranchos que estaban para aquel lado. Así es. Ya luego une al rancho Las Flores, que estaba aquí precisamente en la familia Flores. El rancho Las Flores son los ranchos conocidos, ¿verdad? Y que ese camino los unía, porque por ahí pasaba. Lo que habla Héctor respecto a los planos, sí, efectivamente, Héctor tiene mucha razón. Aquí en 1892 ya este señor Ismael Sánchez es precisamente el ingeniero que da a conocer este plano de la colonia agrícola de Tecate, y precisamente allí viene el camino, y por cierto que ahí se hace hay una unificación, una ramificación, lo que decía antes Héctor, esa ramificación la hacía con el camino militar que iba a Ensenada, que pasaba por el Carrizo. Todo ese material de caminos lo publiqué hace más de 10 años, pero lo interesante es que hay documentos que nos permiten dar a conocer esta historia de esos caminos. Luego tenemos otro plano muy interesante en 1914, que se utilizaba precisamente para comunicar, unir lo que es la zona costa, rancherías, ciudades y todo lo que hubo en 1914, ¿verdad? Y que es este plano tan interesante, ¿verdad? Que tenemos aquí de 1914, conocido. No sé dónde queda mejor, si aquí o acá. Por saber dónde se ve mejor, pero pues hay un día el público juzgue. Que el público juzgue, igual al menos lo va para facilitar para escanearlo y ponerlo aquí en la pantalla para que así es, yo que te quedas con él una buena vez, Héctor. Ya le hicimos. Entonces quiero comentarles que pues el taller de historia, esta participación no es con ningún compromiso, más de que moralmente lo que tenemos como investigadores, como historiadores, que aquí todavía no me llega ese rango ni ese título, pero sí lo que hablamos pues lo hacemos con mucho gusto y con la finalidad que el pueblo se entere de la historia. Y que lo hacemos basados en documentos que hemos encontrado en diferentes repositorios y desde luego estos mapas, pero también no estamos cerrados a que si alguien tiene algo distinto y que nos diga, pues mira, lo que están diciendo es una barbazada porque aquí está la prueba de que no es cierto, pues no estamos cerrados, ¿no? De ninguna manera. Lo que nosotros hacemos es divulgar lo que los documentos y lo que ciertos testimonios de personas ya adultas, grandes, nos han transmitido. Entonces, pues con lo que tenemos es armar el rompecabezas y no, pues sí, el camino existe y existe desde hace tiempo y que fue transitado y ha sido transitado desde finales del siglo XIX, por lo menos, si no es que antes, hasta la actualidad. Pero insistimos,
igual si alguien ya no es cierto, ese camino se cambió, se modificó, pasaba antes por allá, pero después lo voltearon para acá, pues también no estamos cerrados a eso, ¿no? Desde luego. Claro. Así vamos a conocer más. Claro. Y como dijo Manuel Rojas, pues si tiene documentos, porque papelitos hablan, pues entonces sí platicamos, ¿no? Claro. Como pues, ahora que se modificó, ¿no? la carretera a Ensenada. Sí, Claro. Sí, que quiero precisamente la terminación de este tema, ¿verdad? Por parte del taller de historia, quiero decirles que esa es la finalidad, compartir la historia, que peloteños o personas adultas que se interesen en conocer la ciudad donde viven, este pueblo mágico, tenemos que abonarle lo poquito que podamos hacer por el pueblo, pues yo creo que pues así no nos quitarán el nombramiento, ¿verdad? Eso es muy importante. Y quiero decirles que este camino, cuando se establecen las carreras del cuarto de milla, que fue en 1964 por don Pedro Santana, si la memoria no me falla, cuando él estaba en turismo, pues ese camino lo recorrieron los tecatenses, digo tecatenses por adopción, hago la aclaración, ¿verdad? Que me ha interesado la historia de este pueblo, porque aquí formé mi familia. Entonces, en esos tiempos, me acuerdo, por ahí nos íbamos a la aviación a ver las carreras de carros, lo seguimos, pero este camino tiene vigencia, de veras, una vigencia excelentísima, hasta 1961, cuando López Mateos viene a inaugurar la carrera de Tecate a Ensenada. Entonces se cambia también la carretera o el camino militar, que era del Carrizo a Ensenada, ese es el camino militar. También este camino empieza a haber ausencia de gente que lo transitaba, pero los caballos, las carretas y gente a pie y mulas, entre comillas, que lo recorrían, pues siguieron, porque claro, era más largo irse por la carretera que irse por ese camino. Claro. Y los carros, desde luego, por no dañar, lo que ustedes quieran, pues desde luego que prefieren dar la vuelta y rodear la parte ya pavimentada, que atravesar por ahí, ¿no? Sobre todo yo recuerdo cuando, ya en los 80s, 90s, 80s, que aprendimos a manejar, bueno, no tanto, andar en bicicleta, ¿no? En los 80s, pues nos íbamos por la carretera para entrar a la aviación, o sea, no atravesábamos por terracería, nos íbamos hasta ahí y era rodear más, pero desde luego que era por la facilidad y por no dañar los carros, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Pero yo puedo decir algo más para ir cerrando. Yo hay que cerrar esta plática de la siguiente manera. Quiero decirles que también este atajo, ¿verdad? Tenemos otros muy interesantes que también hemos de recorrer, y Héctor también me ha acompañado. Si nos vamos aquí a Ensenada por Tecate, que hiciéramos ir a Ojos Negros, pues quiero decirles que viéndonos por la sierra, aquellos caminos que también transitaban aquellos señores, te ahorras 1 hora y media hasta 2 horas, yéndote por la sierra. Sí. Entonces, son unos proyectos que ahora el gobierno quiere aprovechar, pero no son más de veredas, atajos que ya están hechos de hace muchos años. Esa es la verdad, y eso es lo que viene siendo este camino. Pues yo lo único que quiero decirles es que como integrante de Taller de Historia, no es mi intención más de que el pueblo de Tecate conozca su historia, pero con un soporte que es de documentos. Claro. Así es. Bueno, por mi parte, gracias, Héctor, profe, y a todos aquellos que nos escucharon. Pues ahí lo tienen, cualquier duda, comentario, desde luego marcar algún error, lo cual también estamos
expuestos a que los cometemos y que nos hagan saber, pues ya saben, han estado apareciendo en todos nuestros programas, aparecen ahí la manera de cómo ponerse en contacto con nosotros, ya sea por Facebook, ya sea por correo electrónico, nuestro blog, hay diferentes maneras como contactarnos y bueno, lo pueden hacer, ¿no? No, y no hablamos del petróleo que tenía Tecate en ese camino. Quiero aprovechar estos últimos minutos que nos quedan, 2-3 minutos que nos quedan, para de una vez irles comentando que el taller de historia ha organizado un ciclo, primero habíamos dicho un ciclo de conferencias, pero en realidad no solamente van a ser conferencias, es un ciclo de pláticas que vamos a tener durante el mes de octubre, una vez a la semana, con la intención, pues bueno, de que sea parte esto del marco del 125 aniversario, si no me equivoco, de la fundación de la ciudad, que es el 12 de octubre. En este caso, nuestra manera de colaborar, participar y hacer llegar a la comunidad algo de historia, algunas actividades para no olvidar este acontecimiento, pues es este ciclo de pláticas, conferencias y algo más que estaremos llevando. Y tentativamente les comento, el día empezaremos, será el jueves 5 de octubre, empezaremos con una mesa donde participarán algunos egresados de historia y algunos estudiantes de historia que nos hablarán de diferentes temáticas sobre historia de Tecate. Posteriormente, el mero 12 de octubre, que es el aniversario de la fundación de Tecate, aquí le cedemos el micrófono a Emilio, donde nos dará una plática conferencia sobre que titulará Pioneros y Descendientes, en la cual, bueno, nos platicará forjadores de este pueblo. Ya se oye más acá la plática, ¿no? Entonces, será el 12 de octubre. Posteriormente, si no me equivoco, el 19 de octubre, el 18 de octubre será el único miércoles que vamos a tener, porque ahí las personas que iban a exponer el jueves se les complicaba, pero será el único miércoles y ojalá eso no los desanime. Yo sé que en la mitad de semana siempre no ha sido de muy buen rating los eventos que hemos hecho. Los jueves nos han dado muy buenos resultados, por eso hicimos el jueves. Esperemos que este miércoles nos apoyen, nos acompañen. Es la presentación de 3 proyectos muy interesantes de divulgación de la historia para Tecate, en donde también participan egresados de historia y los van a mostrar, ¿no? Son propuestas que ellos tienen, que ojalá también nos puedan acompañar los de turismo, los del ayuntamiento, pues quien quite, y son viables y pueden llevarse a cabo, ¿no? Que es la idea. Y por último, el día 26, 27, que es jueves también, creo que es 26, jueves 26 de octubre, se va a presentar un video documental de testimonios de personas de aquí de Tecate. Muy bueno. Que ya hace una ocasión se presentó en UABC, en esta ocasión lo volvemos a presentar, y es un proyecto que la maestra Lupita Álvarez encabezó, dirigió, y que con el apoyo de PACMIC, y que se llama Archivo Histórico, Archivo de la Palabra, Voces de los Tecatenses, o en la voz de los tecatenses. Les pasamos bien el dato la próxima semana, que esté bien organizado el proyecto, el plan, las conferencias, y las estaremos divulgando por los diferentes medios que están a nuestra disposición, y que les haremos llegar la información para que lo sepan y nos hagan el favor de acompañarnos, de luego, todo el mes de octubre, las primeras 2 semanas en jueves, la tercera semana en miércoles y la última semana también en jueves. Será a las 6 de la tarde en la galería de la ciudad, que es el ICBC, el que está ahí en el parque. Hay un ladito de turismo y de estas oficinas, Galería de la Ciudad de ICBC, en los jueves a las 6 de la tarde de octubre. Con esto, pues se nos termina el tiempo, nos despedimos y que tengan muy buen fin de semana. Gracias a California Medios y a nuestro amigo Rubén, que siempre nos acompaña cada semana. Pues muchas gracias, hasta luego.